En este vídeo vamos a ver una función muy interesante que nos ofrece la bandeja morada. Se trata de chequear la compatibilidad armónica que existe entre dos o más ítems. Fíjate, lo que hace tan importante esta función es que cuando se trabajan patrones con una buena compatibilidad armónica, provocamos un efecto resonador mucho mayor en el organismo, porque se consigue realizar un trabajo transversal con la información de esos ítems. ¿Y qué nos está diciendo ese nivel de compatibilidad armónica? Lo que nos muestra es hasta qué punto los armónicos de esos ítems se encuentran acoplados, intercambiando información y por lo tanto manteniendo a los patrones conectados. Está claro que si están sus armónicos vinculados y los trabajamos juntos, pues conseguiremos una liberación más profunda. ¿Y cómo se hace? Como te he comentado, esta herramienta está ubicada en la bandeja morada. Si aún no la conoces y quieres saber un poquito más sobre ella, te sugiero que le eches un ojo al vídeo en el que la explicamos en profundidad. Bueno, pues vamos a ella ya. Yo tengo ya los ítems seleccionados, los que me interesan en la bandeja morada. Podrían ser más de dos, yo he seleccionado dos y ahora directamente vamos a chequear la compatibilidad armónica en esta pestañita. Aquí el sistema está realizando un estudio de compatibilidad y para eso está utilizando la herramienta de reacción individual. Aquí es donde nos va a mostrar la compatibilidad armónica y precisamente en donde pone armónico. Consideramos que un valor superior a 75 ya es una buena compatibilidad. En este caso no muestra esa buena compatibilidad, pero podríamos analizar en mayor profundidad la interacción que se ha producido entre el organismo y estos dos patrones, estudiando pues, el resto de valores que nos muestra el cuadro. Sobre todo nos interesa el nivel de reactividad total y si ha causado rechazo o no, y también el nivel de coherencia en el campo. Claro, si tuviéramos aquí una compatibilidad alta, más de 75, una buena reactividad y además una buena coherencia, está claro que la interacción está muy asentada en el campo. Yo prefiero trabajar con dos patrones, aunque en algunos sistemas, en algunos softwares, pues nos permite trabajar con más, pero cuando ponemos menos patrones, 2, 3 máximo, podemos ver con más facilidad las conexiones y luego podemos trazar más rápidamente las estrategias. Te pongo un ejemplo. Yo suelo utilizarlo cuando trabajo algún problema en el cuello del útero. Suelo chequear la compatibilidad armónica que hay entre este problema y el virus del papiloma humano, porque quizás las pruebas médicas den negativo al virus del papiloma, pero eso no significa que no se haya sufrido una infección de papiloma en el pasado, incluso en un área distinta, y que se haya generado esa conexión entre los armónicos del virus y los del tejido del cuello del útero, y ese vínculo se mantenga alojado ahí en el tejido. Pueden incluso estar alojados otros unidos a estos, emocionales o de otro tipo. En estos casos es imprescindible trabajar esos dos patrones juntos e incluso cargarlos en agua, un extracto u otro complemento para dárselos a tomar al paciente. Espero haberte transmitido la utilidad de esta función para que pueda ayudarte a partir de ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.